La primera persona en presentar la idea de un universo centrado en el Sol fue Pitágoras de Samos alrededor del 500 a.C. Thakura también es ampliamente reconocido por los historiadores masónicos como el primer masón. El maestro masón Dr. James Anderson, en su defensa de la masonería, afirmó: «Estoy completamente convencido de que la masonería está muy cerca de la disciplina antigua de los pitagóricos, de la cual estoy persuadido de que en algunas circunstancias puede reclamar con toda justicia un linaje». El maestro masón William Mutchison, en su obra Espíritu de la masonería, escribió que el antiguo registro masónico aporta evidencia positiva de la doctrina pitagórica. El maestro masón William Preston escribió que Pitágoras estaba entre los primeros masones. Sin embargo, sostiene en sus ilustraciones de la masonería que los registros de la fraternidad nos informan que Pitágoras fue regularmente iniciado en la masonería y, debidamente instruido en los misterios del arte, mejoró mucho y propagó los principios del orden en otros países que visitó posteriormente. El historiador masónico 33º grado, Albert Mackay, en su Enciclopedia de la Masonería, escribió que al regresar a Europa, Pitágoras estableció su célebre escuela en Crotona, una colonia doria en el sur de Italia alrededor del 529 a.C., muy parecida a la adoptada posteriormente por los masones. Su escuela pronto adquirió tal reputación que discípulos acudieron de todas partes de Grecia e Italia. Pitágoras enseñó como dogma principal de su filosofía el sistema de metempsicosis o la transmigración de almas. Enseñó el poder místico de los números y gran parte del simbolismo sobre ese tema que poseemos hoy en día se deriva de lo que nos dejaron sus discípulos. También fue un geómetra y se le considera el inventor de varios problemas. La escuela establecida por Pitágoras en Crotona y otras ciudades ha sido considerada por muchos escritores como el modelo según el cual las logias masónicas fueron posteriormente construidas. Los discípulos de esta escuela llevaban la vestimenta más sencilla y, al ingresar, entregaban toda su propiedad al fondo común. Luego, durante 3 años, se sometían a la pobreza voluntaria, durante la cual también estaban obligados a un riguroso silencio. Las doctrinas de Pitágoras siempre se presentaban como proposiciones infalibles que no admitían discusión. Antes de acceder a los privilegios de esta escuela, la vida y el carácter previos del candidato eran escrutados rigurosamente durante la iniciación preparatoria, donde la secrecía estaba impuesta por un juramento. Se le sometía a severas pruebas de fortaleza y autocontrol. Aquel que, tras su admisión, se sintiera abrumado por los obstáculos, tenía el permiso de regresar al mundo. Los discípulos, considerándolo como muerto, realizaban sus honras fúnebres y levantaban un monumento en su memoria. La forma de vida en la escuela de Crotona era similar a la de los comunistas modernos. Alrededor de 600 hermanos, junto con sus esposas e hijos, residían en un gran edificio. Se levantaban antes del amanecer para rendir devoción al sol. Las comidas consistían principalmente de pan, miel y agua. Aunque la mesa a menudo estaba cubierta de delicias, a nadie se le permitía disfrutar de ellas. Fue en esta escuela secreta donde Pitágoras impartió sus instrucciones sobre su doctrina interior y explicó el significado de sus símbolos. Existían 3 grados. El primero, llamado matemático, se dedicaba al estudio de las ciencias exactas. El segundo, llamado teórico, al conocimiento de Dios y al estado futuro del hombre. Sin embargo, el tercer y más alto grado solo se comunicaba a unos pocos cuyas mentes eran capaces de comprender plenamente la filosofía pitagórica. Además de esto, según historiadores masónicos, la vida y obra de Pitágoras se asemejan estrechamente a muchos aspectos de la hermandad, desde su obsesión por los triángulos y la geometría hasta su escuela llena de ritos iniciáticos y lavado de cerebro a los candidatos. Estos eran escrutados rigurosamente, similar a los candidatos en la masonería que enfrentan el tercer grado, siendo sometidos a numerosas preguntas personales. Posteriormente, se les otorga una bola blanca o se les niega el ingreso, Black Ball, por los masones en la logia, con una sola bola negra resultando en la expulsión, al igual que en la masonería. Los iniciados pitagóricos también debían jurar juramentos de secreto y lealtad, sometiéndose luego a diversos exámenes, pruebas y rituales. Vivían como comunistas y adoraban al sol.
Con el tiempo, avanzaban a través de una serie de 3 grados, donde solo los privilegiados alcanzaban el grado más alto y aprendían la verdad detrás de los símbolos y rituales. Las numerosas similitudes entre la escuela pitagórica y la masonería moderna son demasiado notables para ignorar. Afortunadamente para el mundo, el modelo heliocéntrico de Pitágoras tuvo poco impacto durante casi 2000 años, hasta que otro sospechoso masón, Nicolás Copérnico, dedicó 27 años de su vida a crear su modelo actualizado llamado el Sistema Solar, que también presentaba una Tierra esférica. Nacido en Prusia en 1472, Copérnico estudió filosofía y medicina en SWA, convirtiéndose en profesor de matemáticas en Roma. En las últimas décadas de su vida, se obsesionó con las ideas de Pitágoras. Cuando presentó por primera vez su doctrina heliocéntrica al mundo, fue condenada como herética, lo que resultó en su encarcelamiento. Fue liberado solo tras retractarse de sus opiniones. Publicó su famoso tratado sobre la revolución de las esferas celestiales en 1543, el año de su muerte, y aún insistió en su naturaleza puramente hipotética. Copérnico escribió que la enseñanza pitagórica estaba fundamentada en que la hipótesis no necesariamente debe ser verdadera o incluso probable. La hipótesis del movimiento de la Tierra es solo una que resulta útil para explicar fenómenos, pero no debe considerarse como una verdad absoluta. David Ward argumenta que el sistema del universo enseñado por los astrónomos modernos se basa completamente en teoría, sin ofrecer una sola prueba real de su veracidad. Se han atrincherado en una conspiración de silencio y rechazan responder a objeciones contra su hipótesis. El propio aprendiz, que revivió la teoría del filósofo pagano Pitágoras. Isaac Newton, gran exponente de Copérnico, admitió que su sistema de una Tierra en movimiento era solo una posibilidad y no podía ser demostrado por hechos. Solo sus seguidores lo han adornado con el nombre de una ciencia exacta, considerándola la más precisa de todas. Sin embargo, según ellos, el asunto es dejado en un estado encantador de incertidumbre por parte de un astrónomo real para Inglaterra, quien una vez dijo, al hablar del movimiento de todo el sistema solar: la cuestión se deja en un estado muy agradable de incertidumbre, y estaré muy contento si alguien puede sacarme de ello. Qué triste posición para estar en una ciencia exacta, como dijo Lady Blanton, la romántica de la ciencia, hablando del origen de la teoría esférica. La teoría esférica puede rastrearse y demostrarse como pagana. Fue introducida en Egipto por el griego Pitágoras alrededor del 500 a.C., originario de Samos y gran viajero. Absorbió la idea errónea de que la Tierra y el mar formaban juntos una esfera giratoria, y que los cuerpos celestiales eran otros mundos habitados. Pitágoras regresó a Europa e introdujo estos graves errores en su propio país. Newman no era un lógico, y la lógica no formaba parte de su composición, ni pretendía poseer esta cualidad esencial para discernir y fundar la verdadera ciencia. Dedicó toda su vida a investigar. Newman dedicó su vida a formular una elaboración que llamó el Sistema Solar, basándose en las falacias míticas que Pitágoras había traído del este en primer lugar, y que habían sido transmitidas por Copérnico, Kepler y Galileo sin poner a prueba la naturaleza de sus fundamentos. Aceptó toda la fabricación de Copérnico sin cuestionar las hipótesis. Copérnico afirmó que, para que un cuerpo gire alrededor de otro, el primero debe tener forma esférica y rotar sobre su eje como una peonza giratoria. De repente decretó que la Tierra era redonda, contradiciendo la opinión general de la época. Posteriormente, proclamó que tenía un movimiento de rotación alrededor de su eje para encajar con su idea del movimiento de la Tierra alrededor del Sol para explicar las estaciones. La gran inconveniencia de esta proposición es que la rotación de la Tierra no puede observarse en relación con la posición del Sol, las nubes durante el día ni la Luna y otros planetas por la noche. Por otro lado, el hecho de la inmovilidad de la Tierra tiene una inmensa ventaja sobre la teoría de la rotación de la Tierra no puede ser positivamente reconocida, pero la inmovilidad puede ser identificada claramente. Se puede afirmar con seguridad que si la Tierra no se ve mover, hay 100 posibilidades de que no lo haga. Así que confía en tus ojos, en tu experiencia, en tus sentimientos, en tu intuición. Observa el horizonte, siéntelo por ti mismo, no te estás moviendo. Simplemente, quédate quieto. Justo siéntete quieto por un segundo. No te estás moviendo.
No estás girando alrededor de un eje a 1000 millas por hora, rotando alrededor del Sol a 67,000 millas por hora, espiralando alrededor de la galaxia a 500,000 millas por hora y no estás girando a velocidades asombrosas, como 67 millones de millas por hora desde el Big Bang. Estás inmóvil, simplemente sentado allí. Quédate quieto. ¿Qué significa realmente quedarse quieto? ¿Crees que podrías quedarte quieto con todos esos movimientos? Siente como si estuvieras moviéndote, siente lo mismo que siempre has sentido, nada. Nadie ha sentido nunca el movimiento. Nadie ha visto nunca que la Tierra se mueva. Siempre han visto la Tierra curva. Tal vez simplemente te engañaron con alguna marca de los masones. Mark Twain dijo que es más fácil engañar a las personas que convencerlas de que han sido engañadas. Es por eso que es tan difícil convencerte de que has sido engañado. ¿Cómo podrías creer que tú y el resto del mundo han sido engañados y decepcionados por estos masones, la sociedad secreta más antigua y grande del mundo, con más de 5 millones de miembros en todo el mundo, existiendo durante cientos de años? Pero no tú, ¿verdad? No podrían engañarte. Por supuesto, estás girando, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, ¿qué te dijeron en la escuela? No te mienten en la escuela.